Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida a un nuevo programa de la sección, estaba ahí dudando entre decir si sección o serie, es un poco lo mismo, de la sección Joyas Manga y Cómics. Octavo programa. Bueno, octavo programa de esta sección Joyas Manga y Cómics, en el cual, bueno, pues voy a ofreceros un programa bastante parecido al anterior, al séptimo. Nos vamos a encontrar en este octavo programa pues un manga clásico. También nos vamos a encontrar un manga dentro del género thriller, dirigido a un público de más de 30 años. Y bueno, también nos vamos a encontrar, pues, en lo referente al cómic de otras nacionalidades, pues un cómic coreano y otro americano, muy badass. O sea, protagonizado por un personaje de Marvel muy badass. Así que, bueno, vamos a ello. La verdad es que seguro que muchos de vosotros, de los que estáis suscritos al canal y tal, ya echabais en falta un nuevo programa de joyas manga y cómics, porque la verdad es que este tipo de contenido, hablando así de manera distendida y tranquila, improvisada, sobre manga y cómics, es algo que, teniendo en cuenta cómo está el panorama, escasea completamente. Hoy en día, vamos, yo me quiero poner un podcast de cómics o de manga y se me agota el contenido en una tarde. En una tarde ya me he visto todo lo que tenía pendiente de los canales a los que estoy suscrito y ya está. Al final pues me tengo que ir a esto, a canales de Estados Unidos, porque es que si no, en habla hispana no hay manera, no hay manera. Y nada, bueno, yo espero que este programa, al igual que los anteriores, pues os lo pongáis ahí de fondo mientras hacéis vuestros quehaceres diarios o si estáis trabajando y vuestro trabajo pues tiene momentos o horas en las que pues estáis así haciendo tareas mecánicas, repetitivas o en definitiva tareas que no requieren mucha concentración. Yo pienso que este tipo de contenidos, este tipo de videopodcast, por definirlo de algún modo, el formato, son algo que pues viene bastante bien para ese tipo de situaciones. Yo la verdad es que para mí, vamos, cuando alguien sube un vídeo largo de una temática que me interesa, le doy las gracias totalmente, porque madre mía. Lo que pasa es que ya digo, es un tipo de contenido que se me agota rápido, se me agota rápido. Así que nada, vale, no os voy a enrollar más, no me voy a enrollar más, mejor dicho. Y vamos ya pues a esto, a comenzar con las recomendaciones. De todos modos, también he de decir que si habéis estado atentos a la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube, ya habréis visto que todas estas obras pues ya las he reseñado ahí, de manera escrita, en textos en los que expongo lo que quiero decir de forma más directa que en mis vídeos. Y también, bueno, pues he recomendado estas obras en formato short, vamos, en vídeos cortos. Reels para los que estáis en Instagram. O sea, yo al final ofrezco el contenido para todos los gustos, tanto para gente que lo prefiere leído, que quiere mi opinión de la forma más rápida posible, los vídeos cortos para gente que, bueno, pues quiere verme, pero no mucho rato. Y bueno, para gente, pues, ahí aquí estoy, pues bueno, para gente, haciendo este vídeo, para gente que prefiere, pues, ponerse mis vídeos de fondo mientras hace cosas. Vale, voy a comenzar este octavo programa, madre mía, ya, es que me estoy trabando, estoy un poco espeso, también os lo digo, estoy un poco espeso. Voy a empezar este octavo programa con Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. O sea, un autor que yo pienso que a estas alturas de la película pues no necesita presentación. Tatsuki Fujimoto, bueno, pues por si alguien acaba de llegar a la Tierra o acaba de empezar en este hobby, es el autor de la archiconocida Chainsaw Man. Y bueno, de Fire Punch, la verdad es que en este programa poco puedo añadir, porque es que este manga, al igual que otro que voy a comentar más adelante, ya lo he comentado
en lo que va vamos, en el último mes en mi podcast, Así tan obró, el podcast que tengo con Mr. Pines aquí en el canal. Y bueno, hicimos un programa en el cual durante 50 minutos, tal cual, pues hablamos de esta obra tan interesante y original. A mí, como ya he dicho, eh, Fire Punch me parece una obra mucho más lograda que Chainsaw Man. Es una obra más adulta, es más seinen en el sentido de que es más adulta que Chainsaw Man. No quiero decir que sea un seinen porque al final es una obra que se publicó en la aplicación esta de Shueisha, la Jump Plus. Y esa aplicación pues funciona un poco, no tanto como una revista de manga en formato físico tradicional, en la cual pues la demografía está bastante clara, la demografía de las obras que en ella se publican. La Jump Plus funciona un poco como un contenedor y claro, ahí te puedes encontrar shonens, obras dirigidas a un público adolescente como Dandadan o Spy X Family, pero luego también te encuentras otras obras como este Fire Punch que tú lo lees y no te sientes como si estuvieras leyendo pues las obras que he mencionado, como no te sientes como cuando estás leyendo Spy X Family y Dandadan y otras tantas que se han publicado en esa app de Shueisha, en esa aplicación. No me gusta decir app, no me gusta esa palabra, la odio, la detesto. Bueno, chorradas aparte, Fire Punch es una auténtica maravilla, es una obra, como ya digo, más adulta que Chainsaw Man, más meta, o sea, es metalenguaje en estado puro. ¿Y de qué va Fire Punch? Bueno, Fire Punch es una obra cuya historia está ambientada por decirlo de algún modo, en un mundo en el que tú ni nadie querrías vivir. O sea, un mundo posapocalíptico en el cual, bueno, el mundo ha acabado en un estado de glaciación. Está todo congelado, todo cubierto por la nieve. Los mares, pues, son, ya digo, mares de hielo. Y bueno, es un mundo, para que os hagáis una idea, como el que aparecía en el clásico del manga El puño de la estrella del norte, Hokuto no Ken, tal cual. De hecho, en esta obra Tatsuki Fujimoto es como si nos cogiera a nosotros los lectores y nos pusiera en la piel de todos esos habitantes que están sufriendo ese mundo completamente devastado. Y bueno, en ese mundo devastado pues tenemos a nuestro héroe protagonista de la historia, que es un chico que es que tiene una habilidad especial, al igual que otras tantas personas en ese mundo. Y su habilidad especial consiste en el poder de la regeneración. Pero ¿qué pasa? Que es atacado por un soldado, porque es un mundo que, bueno, ahí pues los que mandan son fuerzas militares que oprimen al pueblo, etcétera. Y es el soldado que le ataca, le dispara una llamarada y el poder de ese soldado no es solo disparar llamaradas, disparar fuego, sino también pues que esas llamas no se apagan hasta que consumen por completo a su objetivo. ¿Y qué pasa? Que como ya he dicho, pues ese chaval tiene el poder de la regeneración, así que esas llamas no se dan por apagadas. Así que bueno, pues tenemos a un protagonista que después de una década resistiendo el dolor de las llamas, termina asimilando ese dolor constante que le produce el fuego y se convierte en una especie de antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, vaya, pero que está sufriendo constantemente por el ardor de sus propias llamas, o mejor dicho, de las llamas que le han lanzado y le están consumiendo, pero claro, como no para de regenerarse, pues esas llamas no se apagan nunca. Y el objetivo de este chico pues es matar a ese militar que le hizo arder y también que asesinó a su querida hermana menor. A su querida hermana menor y bueno, y a todo el pueblo en el que vivía, tal cual. Se dice que en ese mundo reina el hielo y la nieve porque, bueno,
todo fue obra de esto, de una misteriosa bruja, de una humana, vaya, que tenía el poder del hielo, de congelarlo todo. Y claro, lo interesante de Fire Punch es que es un manga que en un principio pues parece la típica historia de venganza. O sea, tenemos aquí al protagonista que quiere matar a esa persona que le hizo arder eternamente. Y de este modo, pues no solo vengarse de la muerte de su hermana, sino también pues que las llamas que le están consumiendo se apaguen de una santa vez. Pero lo que en un principio parece una historia de venganza, luego la historia se adentra en otros derroteros y nos encontramos principalmente una historia que gira en torno a la fe. Es decir, tenemos un mundo completamente apocalíptico, devastado, donde la gente sobrevive como puede, donde hay una auténtica barbarie por parte de los militares por el modo en que tratan a la población. De hecho, los militares lo que hacen es ir de pueblo en pueblo, coger a la gente que tiene poderes y usarles como combustible, tal cual, como lo oís. Y es que al final, en ese mundo donde reina la desesperación, bueno, pues parece que lo que es las creencias cristianas y otras tantas religiones se han apagado muchísimo, todo lo contrario que las llamas del protagonista, que arden sin parar. Y claro, al final la gente pues se aferra a diferentes fes. Los soldados creen en un misterioso tipo que fue el que fundó esa ciudad que tienen como capital. Luego hay otros personajes que creen en el protagonista por cómo este va de aldea en aldea liberándolos del yugo de los militares. Y luego nos encontramos a personajes que no se aferran a ninguna religión, creencia o ideología, sino que se aferran, esto me hizo bastante gracia porque a mí me pasa lo mismo, a un hobby. De hecho, hay un personaje que dice textualmente que no vale la pena vivir si no puedes volver a ver Toy Story, porque ese personaje tenía una colección de películas y esa colección de películas se las destruyeron los militares y eso, bueno, pues le ha sumido en un profundo vacío. Un personaje bastante interesante este al que le gusta Toy Story, porque luego es un personaje que cree en cosas que no se adaptan a la realidad biológica en la que vive. Es muy interesante este manga y por momentos tienes la sensación de que estás ante una obra de lo más experimental. O sea, se nota que Tatsuki Fujimoto es un auténtico cinéfilo porque tiene momentos esta serie que te recuerdan a películas de arte y ensayo, tal cual. Es algo espectacular. De hecho, los últimos tomos, si has consumido mucho de este tipo de cine, los vas a disfrutar enormemente. Es una lectura que no es fácil para nuevos lectores o para chavales jovencillos. Y yo pienso que si ya tienes un recorrido como lector o como persona que consume... Perdón. O como persona que consume pues otras formas de arte, como el cine así de autor, de arte y ensayo y tal, pues yo pienso que la vas a disfrutar bastante. A mí me ha encantado, me ha parecido una obra súper original, una obra muy rica en matices y muy meta. Me ha encantado cómo el protagonista se cree un héroe, por cómo le tratan los demás, los de su alrededor, etcétera. Pero luego, según va avanzando la trama, vemos que más que un héroe es un villano. Y eso me parece muy inteligente por parte de Tatsuki Fujimoto. Cómo consigue que nosotros pues consideremos, al igual que otros personajes, al protagonista como una buena persona, pero luego vemos las consecuencias de sus actos y ya pues empezamos a dudar algunas cosas que a lo largo de la trama, al menos en los primeros tomos, pues dábamos por sentado. Es una obra que además juega mucho con la mente del lector que ya ha leído mucho shonen manga para luego pues darle la vuelta a la tortilla completamente a todo lo que ha leído. Es muy muy buena, la verdad. Además son 8 tomos. Para mí es una serie muy bien estructurada. Cada tomo trata un tema en específico. Y al final tenemos una obra que, bueno, a mí me parece una auténtica maravilla. Cómo usa Tatsuki Fujimoto el formato manga a su favor. A veces la elipsis que hace en algunos momentos es espectacular. Por ejemplo,
hay un enfrentamiento en un tren y de repente un personaje dice, yo creo que este enfrentamiento no va a ser algo digno de ser grabado con mi cámara. ¿Y qué hace ese personaje? Apaga la cámara que está grabando el comienzo del enfrentamiento y luego la enciende y de repente vemos en una doble página, en una viñeta que ocupa 2 páginas, como el tren está completamente destrozado y las ropas de estos personajes están completamente rasgadas porque han tenido una lucha sin igual. Y dices, madre mía, Tatsuki Fujimoto. Podías haber mostrado el combate, ¿eh? Yo no te hubiera dicho que no, pero me ha parecido muy inteligente la forma en que este autor dice, ¿para qué os voy a mostrar un porrón de combates como si esto fuera un shonen manga? Mi idea es que penséis que esto es un shonen, pero luego os deis cuenta de que es algo más. Algo, pues, muy de autor. Una obra 100% Tatsuki Fujimoto que ya digo, no deja indiferente. Pues eso, Fire Punch es un manga de 8 tomos, me parece una maravilla. Yo la verdad es que me gustaría que lo reeditasen en un tamaño mayor que estos tomos así en formato tankobon, tan pequeñitos, porque es una obra que se presta a esto, a ser leída en otro formato. Una edición así en formato Kanzenban, tamaño A5, le sentaría mucho mejor. Y nada, si queréis saber más de Fire Punch, pues os invito a visitar el programa del podcast Ashitano Bro, donde yo y Mr. Pines pues la desgranamos a gusto. Y eso, ya también la he reseñado en formato texto y en formato vídeo corto. Así que bueno, pues vamos a pasar a esto, a la siguiente recomendación. Vale, la siguiente recomendación es un manga que, bueno, es una secuela de un manga que a mí me encanta y es Gunsmith Cats Burst. Bueno, Gunsmith Cats Burst es la secuela de Gunsmith Cats, un manga que ya habéis visto bastante en este canal porque hace 2 años lo reseñé más o menos por estas fechas, de hecho, de forma exhaustiva y detallada. Y también lo incluí en el top 10 de las mejores lecturas de ese año. Luego el año pasado, también por estas fechas, me leí y comenté en esta sección, en esta recién estrenada sección del canal, Ballet de Wizard, del mismo autor, de Kenichi Sonoda. Y bueno, pues este año, por estas fechas también, pues he leído Gunsmith Cats Burst, que bueno, ya le hice un vídeo de primeras impresiones al primer tomo hace un tiempo. Y ahora pues me la he leído entera. Y la verdad es que Gunsmith Cats Burst es una secuela dignísima de Gunsmith Cats. Es una secuela hecha por Kenichi Sonoda en la década de los 2000, pero guarda toda esa esencia de los 90, esa esencia noventera que caracterizó pues a la primera parte. Y aquí, bueno, pues nos encontramos una secuela de Gunsmith Cats muy continuista en la cual, bueno, pues a la buena de Raleigh Vincent, aquí en portada, le asignan nuevas misiones. Es una secuela mucho más para cafeteros, es decir, se nota que es una secuela hecha para fans de la primera parte, tal cual. Es continuista total, o sea, los hechos continúan como si no hubiera habido un final en la primera parte. De hecho, ignora por completo esta secuela la última viñeta de Gunsmith Cats, que es una viñeta que dejó con el culo torcido a más de uno, entre los que yo me incluyo. Y aquí, bueno, pues tenemos un primer tomo de los 5 que son, en el cual a Raleigh le asignan una nueva misión. Una primera misión, la de esta secuela, que a mí me pareció un poco densa, pero luego el resto de los capítulos, de los arcos que aparecen en esta secuela son una auténtica delicia. Y es una secuela para cafeteros, ya no solo para cafeteros me refiero a fans muy fans de Gunsmith Cats, sino también para gente muy fan de esto, de lo que son las armas y los automóviles. Aquí tenemos a Kenichi Sonoda totalmente desbocado a la hora de compartir con nosotros, los lectores, su pasión por estas dos cosas, por las armas y los automóviles. Es increíble lo bien que dibuja ambas cosas, tanto los automóviles como las armas y la munición de estas armas. Impecable el nivel de detalle, o sea, tú ves las armas, cómo las dibuja Kenichi Sonoda, y alucinas con el nivel de detalle con el que dibujan las pistolas, las UCIs, incluso los lanzamisiles.
ves las balas, el nivel de detalle, el metal, cómo hace que reluzcan, etcétera. Y bueno, tú, leyendo Gunsmith Cats Bars, puedes sentir incluso el olor del metal, tal cual. El olor del metal, y también puedes sentir el olor de la gasolina de esos automóviles, porque es que te los dibuja con un nivel de detalle espectacular. O sea, si os gustan los automóviles, de verdad, leed Gunsmith Cats Bars y por supuesto leed antes pues la primera parte, Gunsmith Cats, porque ya digo que Gunsmith Cats Bars es una secuela continuista y que apunta principalmente a esto, vamos, que tiene como target lector a los que disfrutaron de la primera parte enormemente, entre los que yo me incluyo. Para mí Gunsmith Cats es una auténtica maravilla, de lo mejor de los 90, de los mangas más representativos de esa época. Luego el world building, pues una vez más es increíble cómo Kenichi Sonoda nos transporta a Chicago, a Estados Unidos, a esas carreteras inmensas en medio del desierto. El world building es impecable. De hecho, como decía un suscriptor del canal, este manga es más americano que muchas series hechas en Estados Unidos, tal cual. Y luego tiene capítulos en los cuales no vemos a Raleigh aceptando una misión como cazarrecompensas, sino aceptando pues trabajillos que son bastante normalitos. Por ejemplo, en un capítulo la contratan como profesora temporal en una escuela de armas. Y bueno, ese capítulo me parece de los mejores de toda esta secuela. Porque es un capítulo en el cual Raleigh le explica a los alumnos que están ahí pegando tiritos con sus pistolitas, pues por qué en las películas salen personajes disparando con dos pistolas, que es algo totalmente absurdo, que dice que es mucho más efectivo disparar con una sola pistola, y también le comenta que al igual que el hecho de disparar con dos pistolas, el disparar con la pistola, en vez de agarrarla así, pues dice que es un error y que es algo que sale en las películas porque responde a motivos estéticos, ¿sabéis? Estéticos para que el personaje en la película quede cool, pero de forma práctica es algo totalmente absurdo. Dice Raleigh que así la puntería pues sale mal y tal. Yo la verdad es que Gunsmith Cats es un manga que le recomiendo a toda persona que le gustan las armas, que vaya a esto, que queda ahí los domingos para pegar unos tiritos con pintura con los amigos. No me acuerdo cómo se llama esa actividad lúdica, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Y si os gustan los automóviles, pues para adentro con Gunsmith Cats Bars. Y con Gunsmith Cats, obviamente, porque ya como no me canso de repetir, Bars no se entiende si no te has leído la primera parte, los tomos de Gunsmith Cats. Que, como ya he dicho, pues está aquí reseñada en el canal desde hace 2 años aproximadamente. Y lo dicho, yo me la he gozado esta secuela, me lo he pasado genial, mucho mejor que leyendo Ballet the Wizard del mismo autor. Ballet the Wizard la verdad es que es una serie que he olvidado bastante, de hecho el final no me gustó mucho, pero Gunsmith Cats es gloria bendita. Y además, hablando de finales, el final de Gunsmith Cats Bars me ha encantado porque es un final que te hace reflexionar sobre el caos absoluto que reina en la sociedad y sobre cómo a veces para que las cosas no se vayan de madre a nivel social y político, tiene que haber una especie de, vamos, tiene que existir una especie de mal necesario por definir a esa entidad de algún modo. Al final no queda otra, aunque sea una realidad agridulce que tenemos que aceptar. Es una maravilla Gunsmith Cats Bars. La verdad es que podría estar hablando de esta secuela horas y horas. Además me ha gustado mucho, ahora que estoy viendo la portada, el hecho de que en esta secuela el coprotagonismo no recaiga en Minnie Mai, como en la primera parte, sino en Bean Bandit, aquí en portada. Y la verdad es que hacen un dúo genial, Raleigh y Bean Bandit. De hecho, Bean Bandit, antes de la creación del manga de Gunsmith Cats, ya aparecía en su propia OVA. Una OVA que es de lo mejor que he visto en mi vida de anime. Es como la película Drive, pero sin ser una moñada y sin ser artística. Y de hecho aquí en esta secuela aparece un personaje que aparecía en la OVA de Bean Bandit. un policía que está loquísimo y que está obsesionado con esto,
con dar caza al bueno de Bean. Pues eso, Gunsmith Cats Bars, un manga que me leí en 3 días, no podía parar de leer, gloria bendita, y la verdad es que tanto esta secuela como la primera parte no me importaría releerlas las veces que hagan falta. Para mí, ya digo, de lo mejor que se ha publicado en este país, tal cual, como lo oís. Si queréis saber más de Gunsmith Cats, pues lo dicho, tenéis contenido aquí en el canal de sobra. Y lo dicho, a esta secuela ya le hice un vídeo de primeras impresiones, así que no me voy a detener a hablar más de ella porque yo pienso que ya he hablado bastante tiempo. Así que nada, vamos a la siguiente serie. Y bueno, después de Gunsmith Cats vamos a pasar a algo más bonito. Iba a decir tranquilito, pero no, porque esta obra, aunque en un principio sea tranquilita y bonita, luego se vuelve un poco turbia. Georgie, bueno, Lady Georgie. Bueno, este es un clásico del shoujo, o sea, un clásico del shoujo. Fijaos qué edición que nos llega aquí de la mano de Arechi, de la editorial española Arechi. Vale, Georgie es un manga que, bueno, está a cargo del guionista Man Izawa y dibujado por la mítica Yumiko Igarashi, una autora que, bueno, que yo pienso que ya habéis identificado en cuanto habéis visto el diseño de la protagonista aquí en portada. Es decir, ojos así muy brilli brilli, fijaos ahí, brilli brilli los ojos, el cabello que le dibuja a sus personajes. De hecho, los personajes de las obras de los personajes femeninos, vamos, de las obras de Yumiko Igarashi parece que es la misma actriz protagonista y la misma actriz interpretando a las mismas protagonistas. Pelos así muy ondulados, así estos rizos así, tal cual. Pues Yumiko Igarashi en estado puro. La verdad es que yo eso lo valoro mucho en un artista o en una artista, como es el caso. El hecho de que el dibujo tenga personalidad, que con solo ver la portada diga, vale, esto es de tal autor, y veo esta portada y digo, vale, esto es de la Yumiko Igarashi, una autora súper mítica, que aquí, bueno, se dedica a ilustrar una obra, ya digo, guionizada por Man Izawa, que es un hombre que, bueno, como él mismo explica en un texto incluido al final del tercer tomo, si no fuera por Yumiko Igarashi, esta obra no habría tenido tanto éxito entre el público femenino, porque digamos que Yumiko Igarashi lo que hizo fue adaptar el guión de este autor, el guión de Georgie, vaya, de tal modo que fuese algo concordante con lo que es la mirada femenina de lo que es el mundo. Y por eso esta obra pues tuvo bastante éxito en la revista donde se publicó, allá en 1981, la Shoujo Comic. Y bueno, dicho esto, pues ya queda claro que estamos hablando de un clásico del manga a principios de los 80. Y bueno, este manga la verdad es que a mí me ha parecido una auténtica maravilla, y un manga que, pese a parecerme en un primer momento algo así bonito, alegre y tal, luego pues la historia se adentra por unos derroteros bastante oscuros, bastante turbios de hecho, algo que no esperaba encontrarme en un shoujo, vamos, en un manga dirigido a chicas de unos 15 años a principios de los 80. Pero claro, hay que tener en cuenta que estamos, pues lo dicho, en los años 80. En esa década teníamos a chavales, adolescentes, leyendo en la Shonen Jump series como Hokuto no Ken, tal cual. Así que, bueno, se ve que en el shoujo manga pasaba algo parecido. Teníamos ahí a chicas leyendo obras como Georgie, que, como ya he dicho, bueno, al principio pues tiene un punto de partida bastante alegre, con la pequeña Georgie retozando ahí alegremente por los campos de Australia en compañía de sus dos hermanos llamados Arthur y Abel. Pero luego la pequeña Georgie se enamora de este chico, un aristócrata inglés, ¿no? Y ella, bueno, pues termina yéndose a Inglaterra, de polizón además, en un barco, que por cierto, increíble cómo dibuja Yumiko Igarashi los barcos, las embarcaciones en este manga, o sea, es algo que no esperaba encontrarme, lo bien que dibuja esos barcos, vamos, me acordé de Berserk. De hecho, a ver, hay que tener en cuenta que Kentaro Miura no inventó la rueda, como muchos dicen que Kentaro Miura inventó todo. Se nota mucho la influencia de estos shoujos clásicos en la obra de Kentaro Miura, Berserk. Y por ejemplo, yo leyendo este manga,
pensaba a menudo, ¿cómo se nota que esta obra la leyó Kentaro Miura? Que luego esas ganas que tenía de dibujar barcos y embarcaciones ahí en los puertos, pues lo llevó a cabo en esto, en Berserk. En ese arco ambientado ahí en los puertos y en alta mar. Y bueno, en Georgie, pues eso, nos encontramos a la protagonista embarcándose ahí de polizona en un barco rumbo a Inglaterra. Y una vez en Inglaterra, bueno, pues se topa con uno de sus dos hermanos que la ha seguido. Y resulta que el otro hermano también. ¿Por qué? Porque esos dos hermanos están enamorados de ella. Ahora bien, no os alarméis. Resulta que no son hermanos de sangre. Y es que ahí en Inglaterra, Georgie, bueno, pues descubrirá quién es en realidad. Eh, de quién era este brazalete que lleva aquí. Este brazalete que lleva aquí. Ese brazalete es clave para descubrir su pasado. Por qué ella acabó en Australia, si sus raíces están ahí en la Inglaterra victoriana. O sea, la ambientación es increíble. O sea, Yumiko Igarashi te transporta a ese periodo histórico y al final la obra, bueno, pues se adentra en unos derroteros bastante oscuros porque trata temas como la corrupción a nivel político, la diferencia de clases, la hipocresía por parte de la alta sociedad, y luego pues temas que a mí me parecieron muy turbios, como por ejemplo el consumo de sustancias que pueden llevar a cualquier persona al más hondo, al más profundo de los infiernos. Eso es algo que de verdad no esperaba encontrarme en esta obra, que ya digo, en un principio pues era justo lo que me esperaba de ella, así un sollo alegre, bonito, tal, pero no, luego la serie se vuelve como muy seinen, por así decirlo, muy adulta, pero repito, esto es un sollo de los 80. Los lectores de los 80 y lectoras estaban hechos de otra pasta. Estaban hechos de otra pasta. No pasaban por el aro tan fácilmente como los lectores de ahora. Querían cosas adultas. O al menos que obras que, si bien iban dirigidas a ellos, trataban temas bastante escabrosos. Y es que al final estas obras se tomaban bastante en serio lo de ser mangas no tanto juveniles sino iniciáticos, que empezaban pues en una determinada etapa de la vida, la adolescencia, pero luego terminaban pues con los personajes conociendo lo que era el mundo adulto. Y es que antiguamente a los 18 años de edad tú ya eras un adulto. Y si no, que se lo digan a Georgie. Bueno, lo dicho, es una auténtica maravilla. El arte de Yumiko Igarashi, como he dicho antes, es un arte con muchísima personalidad, pero a mí lo que más me sorprende de la Igarashi es lo bien que narra. O sea, de verdad, su narrativa es súper fluida, el uso que hace del formato cómic es algo espectacular, los sentimientos, digamos que rompen las viñetas y conducen tu vista de una viñeta a otra, es algo espectacular, cómo los sentimientos se fusionan ahí con los cabellos de Georgie a nivel gráfico, o sea, es una espectacular, o sea, hay que verlo para entenderlo. Yo la verdad es que siempre que leo sollos clásicos, alucino, o sea, sollos como este o La balada del viento y los árboles, que comentaba el año pasado por estas fechas aquí en el canal, pues yo alucino con esto, con lo buena y adelantada a su tiempo que era la narrativa. Tú te cogías un cómic americano de esa época y era súper tosco en comparación. Pero esto lo estás leyendo a día de hoy y te quedas alucinando porque ni los mangas actuales logran tener una narrativa tan fluida y tan buena como la de estos clásicos del sollo. Por eso yo pienso que los sollos clásicos son algo súper a reivindicar. Súper a reivindicar, vamos. Y ya digo, la edición, fijaos, en tapa dura, la portada aquí, con las letras del título ahí en un tono brillante, al igual que esto, que los ojos de los personajes. La verdad es que yo a Echi Manga le estoy muy agradecido porque nos traiga este tipo de propuestas, porque son propuestas súper arriesgadas. Este tipo de mangas yo creo que lo compramos yo y cuatro gatos, tal cual. Tal cual, esto no lo compra casi nadie. La verdad es que es una lástima porque son obras de muy buena calidad. Son tres tomos, pero ya digo, se tarda en leer. Se tarda en leer. Y súper agradecido a Arechi Manga porque haya apostado por este tipo de obras. De hecho, no es la primera vez que nos llega Georgia a España. Ya en la década de los 2000 hubo una editorial, la extinta editorial Banzai, nos trajo esta obra.
en un tamaño mucho menor y en una edición mucho más humilde que esta. Nada de tapadura. Y eso lo hizo también, pues un poco por el motivo por el que Arechi ha rescatado esta obra, no solo porque esté rescatando muchos shoyos clásicos, porque allá por los 80 este manga pues tuvo su adaptación a anime, una adaptación bastante popular en Occidente, aquí nos llegó en los 90, junto con muchísimos otros animes así de demografía shoujo, como la mencionada Candy Candy. Lo que pasa es que el anime, si bien en un principio tiene un punto de partida prácticamente idéntico al del manga, luego la historia se va por otros derroteros y no es tan turbio. No es tan turbio ni tan oscuro como el manga. El manga es, vamos, otro nivel, tal cual. El manga parece un seinen en comparación al anime, así os lo digo. Son muy diferentes tanto a nivel de historia como a esto, como a nivel de esto, de estético, porque tú ves las ilustraciones del manga y las comparas al arte del anime y los personajes lucen muy diferentes, la verdad. Lo dicho, muy agradecido a Arechi porque nos haya traído este manga, no solo por rescatar shoyos del pasado, sino también pues, por motivos nostálgicos, obviamente, y es que el anime pues tuvo su nicho de fans aquí en España en los 90, un super ultra mega hiper nicho, tal cual. Yo solo conozco a una persona que se ha leído este manga y al igual que yo, bueno, pues le parece una auténtica maravilla. De verdad que es, ya digo, darle una oportunidad a los shoyos clásicos. Diría que le deis una oportunidad a la balada del viento y los árboles, pero igual el hecho de que sean 10 tomos os echa atrás, pero esta obra son 3 tomos y vale mucho la pena, de verdad. O sea, salid de la zona de confort. Si os gustan series como Berserk, yo estoy seguro de que este tipo de shoyos os van a encantar. Igual alguien piensa que esto que acabo de decir es una burrada, pero no. Porque es que la forma en que Kentaro Miura retrataba en Berserk las emociones de los personajes es influencia directa de estos shoyos. Y no lo digo yo, lo decía el propio Kentaro Miura en el libro de la guía de personajes de Berserk, que él a la hora de empezar Berserk, en específico la saga de la Edad de Oro, se basó en estos shoyos. Y de hecho hay un momento en este manga que luego Kentaro Miura llevó a Berserk. No me estoy refiriendo solo a los momentos en los cuales vemos a los barcos atravesando el océano y tal. Me refiero al momento en el que los personajes van a rescatar a otro que ha sido encerrado en una mazmorra. La ambientación, la atmósfera, la tensión, las emociones que reinan en ese momento son idénticas a esa parte de Berserk en las cuales Guts y compañía van a rescatar a cierto personaje odioso. Había que decirlo así. Pues eso, darle una oportunidad a Georgie, de verdad. O sea, darle una oportunidad porque es una obra de muy, muy buena calidad. Pero de muchísima calidad. Y claro, es que muchos ven la portada, tal, dicen, es que esto tiene pinta de ser un manga así para niñas, no va conmigo, no sé. De verdad, que no, que la obra es muy interesante, es muy turbia. Y aunque en un principio sea eso, pues una serie que parece que apunta a ese público lector, a niñas así de 15 años, de los años 80, de verdad que luego la historia se va por otros derroteros. Y ya cuando estéis por la mitad del tomo 2 cuando estéis ya por la mitad de la serie, vais a estar ya muy metidos dentro de la historia. Muy metidos. Es una obra maestra, así lo digo, es una obra maestra. Y la verdad es que es muy interesante el hecho de que se haya incluido al final del tercer tomo un artículo escrito por el guionista en el cual este nos comenta algunas anécdotas surgidas durante el desarrollo de esta serie. Y también nos habla un poco pues, sobre su carrera, cómo luego abandonó el mundo del manga, pero que siempre se acordará de Georgie. También es curioso porque este guionista luego terminó en el mundo de la televisión y en los años 90 hizo una serie de imagen real para la televisión japonesa protagonizada por homosexuales. Y claro, estamos hablando de una serie japonesa, años 90, homosexualidad, y eso, bueno, pues hizo que surgiese una polémica bastante fuerte de aquella. O sea, todo un innovador en muchos temas que eran tabú dentro de la sociedad japonesa, este guionista Manizawa. Y es que, como ya he dicho, en Georgie se aborda el tema del consumo de sustancias. Algo que ni yo ni nadie esperaba encontrarse en una obra de demografía Shoujo publicada en la Shoujo Comic en los 80, pero lo dicho. Como no me canso de repetir, los lectores de esa época estaban hechos de otra pasta.
Pues eso, darle una oportunidad, de verdad, es muy buena y desde aquí pues ya solo me queda darle las gracias a Echi porque nos haya traído esta maravilla en esta edición tan preciosa, o sea, es perfecta, es perfecta. De las mejores ediciones que han llegado a España, con páginas a color, tal y como se publicaron en la revista japonesa en su momento, o sea, una auténtica maravilla. Y nada, vamos a terminar ya con lo que es el cómic japonés, con una obra que, bueno, que habéis visto comentada recientemente en el canal, en nuestro podcast Así tan Bro, y es Old Boy. Bueno, Old Boy es una obra que si me seguís desde hace poco ya estaréis un poco hartos de ver aquí en el canal. Es mi lectura manga más reciente, por eso la estáis viendo tanto en el canal últimamente. La he comentado en vídeo corto, en short, le escribí una reseña, la mencioné en este vídeo que ha tenido muy buena acogida en el canal de mangas dirigidos a un público adulto de más de 30 años, objetivamente hablando. Y bueno, también, pues lo dicho, le hemos dedicado, Mr. Pines y yo, un programa en nuestro podcast Así tan Bro, donde hablamos de ella durante 50 minutos. Bueno, All Boy es una obra maestra, tanto del cómic, aquí lo estáis viendo, el primer tomo de los tres, al igual que Georgie, pues tenemos una edición de 3 tomos en tapa dura. Es una obra maestra tanto del cómic como del cine. Tenemos la película coreana, que es un clásico del cine, pero esto, voy a empezar por aquí porque muchos me lo habéis preguntado en el vídeo de mangas para adultos, es muy diferente. Es decir, ya para empezar, la historia se ambienta en un país diferente, en Corea, tiene mucho de la cultura coreana impregnada en ella, y luego es muy diferente. El protagonista es distinto, tiene otra personalidad. La premisa argumental es la misma. Un hombre ha sido encerrado, vamos, ha sido secuestrado, mejor dicho, y encerrado durante 10 años en una habitación sin saber por qué. Y de repente, bueno, pues un día es liberado de esa habitación, de ese encierro de 10 años. Y bueno, pues la primera pregunta que se hace es obvia. ¿Quién le encerró? ¿Por qué? ¿Quién le odia tanto para llevarle a esto, a tenerla ahí encerrada en una habitación durante 10 años? ¿Y por qué la ha liberado? Lo que pasa es que, ya digo, la película coreana es muy diferente de esta obra original, a cargo del guionista Garon Tsuchiya y del ilustrador Nobuaki Minegishi. El leitmotiv del antagonista es muy distinto y yo la verdad es que prefiero el manga 1000 veces más. El manga es mucho más contemplativo. La película se nota que está más pensada en un público internacional, aunque tenga ese toque tan coreano. Tiene ese toque que tiene muchas películas coreanas, como turbio, como sórdido, un aspecto del cine coreano que a mí me encanta. Y de hecho, la película de Oldboy fue la que dio el pistoletazo de salida a esa sucesión de éxitos cinematográficos, vaya, provenientes de esto, del país coreano. Bueno, yo prefiero el manga 1000 veces, aunque la película me parece una obra maestra, pero prefiero el manga 1000 veces, principalmente por 2 motivos. Primero, por la ambientación y la atmósfera. Es un manga, como dijimos en el podcast, muy contemplativo. O sea, si os gustan las películas de Takeshi Kitano de los años 90, porque este manga se publicó entre 1996 y 1998, así contemplativas, en las cuales pues veíamos ahí a Takeshi Kitano observando el mar o caminando ahí vestido con traje por las calles de Tokio, por los bajos fondos, por esas calles de Kabukicho, los callejones ahí del Shinjuku Golden Gai, con esos bares ahí de mala muerte. Que por cierto, yo os recomiendo ir a ese lugar. Tenéis en mi canal vídeos de esos lugares. Si buscáis Mustancillo Golden Gai, os sale el vídeo. Bueno, pues este manga te transporta a esos lugares. Si no habéis ido, yo os aseguro que os acordaréis de este manga cuando vayáis. Porque yo me acordé muchísimo de Old Boy cuando visité lugares como Kabukicho. De hecho, uno de los motivos por los que me gusta mucho la saga de videojuegos Yakuza es por Old Boy, porque yo Old Boy lo leía ya por el año 2008. Bueno, por Old Boy, también por las películas, por las mencionadas películas de Takeshi Kitano. O sea, a mí me encanta la ambientación de este manga. O sea, es muchas viñetas contemplativas, el protagonista ahí caminando por las calles, muchos momentos de silencio. Hay poco diálogo en este manga. Los personajes dicen más con sus gestos que con las palabras.
es un manga que tiene muchos matices y es un manga que al final gira en torno a la masculinidad del protagonista. O sea, el protagonista es un chat, tal cual. Es un personaje muy masculino, ya en serio, muy masculino. Muy estoico. A fin de cuentas tuvo que aguantar ahí 10 años en una habitación sin saber cuánto tiempo iba a estar encerrado, sin volverse loco, con una pequeña televisión como única ventana al mundo exterior. Y luego al salir, bueno, pues tiene que investigar quién le encerró, y cuando da con la persona que le encerró esos 10 años, bueno, pues tiene que contenerse lo indecible para no acabar con ella. Porque, vamos, el antagonista de esta obra, la verdad es que cuando terminas esta obra, eh, yo me quedé sin palabras. O sea, no pude ni dormir de lo mucho que me impactó el final. Porque es que cuando descubres el motivo, tranquilos, no lo voy a decir, cuando descubres el motivo por el cual el antagonista encerró al protagonista, yo me sentí, sobrecogido, totalmente sobrecogido, tal cual. Y es que igual tú piensas que el motivo por el que el villano odia al protagonista es una tontería. Tú y cualquier persona con dos dedos de frente. Ahora bien, ten en cuenta que igual una persona que conociste en el pasado, a la cual llevas sin ver como, pongamos, 20 años, una persona que tú ya habías olvidado, pues igual esa persona desde hace 20 años o así te profesa un odio extremo por una minucia que para esa persona no es en absoluto una minucia, sino, sino una gran ofensa, un gran motivo por el cual mereces lo peor, tal cual. O sea, ¿no te ha pasado que a ti de repente una persona te coge odio o manía o se obsesiona contigo y tú te quedas pensando, pero ¿qué le habré hecho yo a esa persona? Bueno, pues aquí tenemos ese tipo de situación llevada al extremo. Y por eso el final de Oldboy a mí me da tanto miedo, porque ves la motivación del antagonista, del villano, y ahí radica lo perturbador que es todo, porque es que al final ves que es una chorrada, pero para ese villano no lo es, para nada. Y bueno, ya digo, es una auténtica maravilla esta serie. Es una serie que tiene un inicio muy potente, porque al final la premisa argumental no deja de ser interesante. En plan, ¿quién la habrá encerrado 10 años? Tú quieres saberlo, al igual que el protagonista. Eh, ¿Por qué? Quieres saber el por qué, el motivo por el cual estuvo encerrado. Y luego, cuando el protagonista se topa con el antagonista, prácticamente al final del primer tomo, principio del segundo, por ahí aproximadamente, ahí digamos que la trama empieza como un duelo entre ambos increíble. Un duelo que para el antagonista es un juego. O sea, es un personaje súper retorcido. Tan retorcido como calculador. Un millonario, un multimillonario o billonario directamente, que ya ha saciado todos los placeres de la vida, y bueno, pues eso le ha llevado a retrotraerse a una época pasada en la cual, bueno, pues surgió ese motivo que le llevó a encerrar al protagonista aquí en portada 10 años en una habitación, tal cual. Pues eso, Oldboy es una serie increíble, o sea, una serie adulta. Yo la leí en el año 2008 y la verdad es que en esta relectura, 18 años después, tal cual ha llovido, me he dado cuenta de lo mucho que he madurado como persona y como lector. Porque de aquella yo me acuerdo que me molestaba un poco el hecho de que hubiera tantas viñetas sin diálogo, tantas viñetas contemplativas. Pero claro, luego con el paso de los años lees más mangas así, con muchas viñetas contemplativas, te ves toda la filmografía de Takeshi Kitano una y otra vez, y luego llegas de nuevo a Oldboy tras jugarte a los videojuegos Yakuza y tal, tras haber estado en esas calles en Japón, y te la gozas de lo lindo. Para mí es una obra maestra, para mí es de lo mejor que se ha editado en este país, y al igual que Georgie y Gunsmith Cats y Fire Punch, ¿por qué no? Pues os la recomiendo fervientemente. La verdad es que en este Joyas Manga y Cómics os he recomendado 4 mangas que son, vamos, 10 de 10, tal cual, 10 de 10. Oldboy, una obra maestra, y lo dicho, si sois lectores de más de 30 años, os va a encantar, os va a encantar. Si estáis hartos de los típicos mangas, con las típicas... con los típicos tropos que uno suele encontrarse en muchas series de moda, pues y dadle a Oldboy,
que ya veréis cómo os entran ganas de leer más propuestas de este tipo. Propuestas que incluí en el vídeo de mangas dirigidos a adultos de más de 30 años. Que se vienen más vídeos dentro de esa serie, que veo que es una serie cuyo primer programa ha tenido muy buena acogida. De hecho, hacía tiempo que un vídeo en el canal no tenía tan buena acogida como ese vídeo. Y si queréis saber más de Oldboy, pues eso, id a ver el podcast porque la comentamos sin desvelar el final de la serie, porque es que es algo que, ya digo, a mí me dejó que no pude dormir, me quedé sobrecogido totalmente. O sea, estaba en cama intentando conciliar el sueño y me sentía perturbado, tal cual, me sentía perturbado, muy perturbado, tal cual, y que a estas alturas de la película un manga consiga eso, tiene su aquel. Pues eso. No os vayáis, porque igual algunos dicen, bueno, como Mustancillo ha terminado de hablar de manga, a mí el resto no me interesa. Porque es que no os vayáis, de verdad, porque os voy a recomendar ahora un cómic coreano. O sea, ya os estaba hablando aquí de la película coreana de Oldboy, pues ahora os voy a recomendar un cómic coreano, o dicho de otra forma, un manhwa. Yo prefiero decir cómic coreano, la verdad, en vez de manhwa, porque manhwa igual no se me escucha bien y la gente me escucha como si estuviera diciendo manga. Manhwa. Y ese cómic coreano es este tomo. Bueno, Las personas de los apartamentos dorados, de Park Kun-wong. Joder con el nombrecito. La verdad es que con los nombres coreanos no estoy tan familiarizado como con los japoneses. Me cuesta mucho memorizarlos. Bueno, fijaos qué portada tan brillante. O sea, este manga tiene el título de Apartamentos Dorados, pero la portada, vamos, es una portada donde el plateado brilla, Fijaos, Yo creo que nunca había enseñado un cómic tan bonito, con una cubierta tan bonita ahí, en relieve, plateado. Vale, ¿por qué estoy hablando tanto así de la portada, de la edición? Es un tomo único, tal cual, una obra autocontenida aquí en un tomo único. Porque es que yo, el año pasado, cuando fue la Feria del Cómic de Madrid, fui al stand del amigo Alcalá Comics y ahí estaba él, ahí sonriente, con su padre, el Javi de Alcalá Comics, súper sonriente él. Y bueno, estuve ahí charlando con él y vi que colaboraba su stand, su tienda, vamos, con la editorial Tengu Ediciones, que es la que nos ha traído este tomo, esta maravilla. Y decidí llevarle este tomo porque me llamó la atención la portada, la edición, vamos. Bueno, la portada y la edición. Fijaos, vemos aquí un hombre así, una sombra de un hombre. Y bueno, se lo llevé, 42 euros que me gasté. Y ahora, bueno, pues como el mes pasado me leí el tomo de Hierba, ese cómic coreano tan vendido, pues para este Joyas Manga y Cómics dije, pues venga, voy a meter este cómic coreano en este programa, en este octavo programa. Y bueno, de verdad, aún lo estoy asimilando, de verdad, me ha dejado un pozo tremendo. Os juro que me la leí el domingo pasado, estamos a miércoles, y aún la estoy procesando porque es que es una lectura que me ha dejado... O sea, te expande la mente. Me ha dejado un pozo tremendo, de verdad. Y es que me cuesta hablar de ella, me cuesta hablar de esta obra, porque este es de este tipo de cómics que cuanto menos sepáis, mejor. Tal cual. Es una obra a cargo de Park Kun-wong, que es un autor cuyas últimas obras, incluida esta, esto es algo que yo ya sabía antes de leer la obra, por eso os lo estoy comentando. Sus últimas obras, vaya, giran en torno a un tema que a mí me interesa muchísimo y que me fascina y que suelo documentarme mucho sobre ello. Y es el tema de la guerra de las dos Coreas. O esa lucha entre ideologías, vamos, la ideología socialista, el yuche de Corea del Norte y la ideología de Corea del Sur, que es, bueno, capitalismo, pero capitalismo en estado extremo, vamos, en estado puro. Y es algo que me fascina también por el conflicto, por cómo se desarrolló, también porque, claro, yo me pongo a indagar en el asunto y digo, y mi mente empieza ya a fantasear sobre realidades alternativas y digo, joder, es que en España podía haber pasado lo mismo, que el país, la guerra civil se hubiera estancado en el tiempo ahí. Y luego, dado el nuevo escenario geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial,
pues se hubiera dividido el país en dos. Imaginaos, una España del este y una España del oeste, algo así, como pasó en Alemania. Bueno, la verdad es que este es un cómic que ha pasado muy desapercibido y me sorprende porque la edición es buenísima y, y es súper interesante y la forma en que el autor usa el formato cómic a su favor me ha parecido original, pero hasta decir basta, súper original. De hecho, os voy a enseñar así alguna ilustración, alguna de las primeras páginas. Fijaos el dibujo. Fijaos cómo es el dibujo de este manga. ¿Habéis visto? O sea, es los diseños. El dibujo es muy... O sea, son ilustraciones que tú las ves y dices, bueno, esto lo podría dibujar yo y cualquier persona que sea mínimamente hábil con los lápices. Pero ahora bien, la forma que tiene este autor de narrar, de desarrollar la historia y de usar las viñetas a su favor es algo increíble, de escándalo. O sea, yo no veía algo así desde hace, vamos, yo leyendo esta obra me acordaba mucho de Persépolis. Por eso, por cómo tenemos aquí a un autor que al igual que la autora de Persépolis, tiene un trazo fácilmente emulable, dibujos fácilmente... O sea, que son fáciles de dibujar por cualquiera, al menos por alguien que sepa dibujar un poco bien, pero luego la narrativa es súper absorbente, súper fluida. De hecho, yo este tomo me lo leí en 2 sentadas de 2 horas cada una, o 2 horas y media cada sentada. 5 horas me duró el tomo, así. Dividido, vamos, se divide en 2 partes, de hecho, así que es que no podía dejar de leer, no podía dejar de leer, de verdad. Y es que me sorprende que esta obra, una obra tan original, tan bien hecha, que juega mucho con lo que estás leyendo, con lo que está pasando, pues haya pasado tan desapercibida. Yo pienso que es un poco también curioso el hecho de que haya pasado desapercibido, porque estamos hablando de un manga que al final trata sobre esa gente olvidada en esa guerra ideológica que se produjo en Corea después de la Segunda Guerra Mundial, después de que las tropas japonesas abandonaran la península, que fue cuando pues la península coreana quedó dividida en dos por el paralelo 38. Y ya luego, bueno, pues tuvimos ese conflicto bélico conocido como la Guerra de Corea, que empezó pues esto, con el ejército de la con las tropas de Kim Il-sung, vamos, bajando a esto, al territorio de Corea del Sur, que es donde estaba el presidente Shin Man-ri, creo que se llama así, vamos. Soy muy malo para los nombres, pero bueno, creo que he acertado. También porque lo mencionan en esta obra. Pero vamos, que es una auténtica maravilla, de verdad. O sea, leedlo porque os va a dejar impactados. De hecho, juega mucho con lo que tú estás asimilando. Yo al principio no sabía muy bien de qué iba la obra, me parecía muy raro todo. Era como la historia del día a día, de una persona que trabaja en una tienda de instrumentos, que le gustan los gatos, que vive ahí en unos apartamentos que por lo visto van a derruir y hay vecinos que no quieren que eso suceda porque no saben a dónde van a irse o no saben qué va a ser de ellos. Hay mucha crítica social en este cómic. Y es que al final este tomo, Las personas de los apartamentos dorados, es un buen ejemplo de obra que se usa, vamos, de un buen ejemplo de cómo el cómic puede ser usado como una herramienta increíble para denunciar temas de índole social y política también, y también para no olvidar algunas cosas que no deberían caer en el olvido, tal cual, porque eso es de lo que trata esta obra. Y ya digo, como ya he dicho, no estoy siendo muy claro a la hora de esto de profundizar en este cómic, pero de verdad, cuanto menos sepáis, mejor. Cuanto menos sepáis de él, mejor. Lo único que os puedo decir claramente es que lo leáis, de verdad, porque es que es algo espectacular, increíble. O sea, no he visto ninguna crítica negativa y claro, me sorprende que las ventas hayan sido tan bajas. También es una obra que lleva un año, pero vamos, que ya, pese a ello, ya se ha convertido en una obra de culto, porque las pocas personas que hemos leído este tomo hemos acabado totalmente maravilladas y vamos, la obra nos ha dejado un pozo tremebundo. Así que ya es una obra de culto con todas las de la ley, es decir, una obra desconocida que ha pasado sin pena ni gloria por las librerías
pero que unas pocas personas, entre las que yo me incluyo, pues le profesamos una gran admiración. O sea, es un culto, tiene un pequeño culto a su alrededor. Por de ahí lo de, tenemos aquí una obra de culto de, vamos, de tomo y lomo. Y yo pienso que dentro de unos años esta obra será más popular y la veremos más a menudo en librerías. O eso quiero pensar, vamos, porque tiene todas las papeletas para ello, tal cual. Lo dicho, leedla y ya veréis como dentro de un tiempo os veis a vosotros mismos, al igual que yo ahora, recomendándosela a otras personas, pero sin dar muchos detalles sobre ella. Pues eso, las personas de los apartamentos dorados, además una maravilla de edición, no pesa nada, o sea, el papel tiene un gramaje muy bajo, las páginas son muy finas, no pesa nada. Pues eso, un cómic perfecto para regalar, tal cual, perfecto, o sea, increíble, increíble. Y bueno, lo dicho, ahora igual ya muchos os vais porque me voy a meter ya en el cómic. He dejado, vamos, ya he terminado con esto, con el cómic oriental, con las personas de los apartamentos dorados. Quería enseñaros así una cosilla, pero bueno, no, mejor no, mejor descubrirlo por vosotros mismos. Y ahora, bueno, lo que iba a decir, me voy a poner ya, pues esto, con el cómic europeo y americano. Y os voy a recomendar una joyita del cómic europeo que si sois personas que solo leéis manga y no salís del cómic japonés, a lo sumo leéis pues cómic coreano o novelas chinas, de verdad, dale una oportunidad a este cómic europeo porque a mí me lo recomendó una persona, un seguidor aquí del canal, el bueno de One Pixero, que es lector principalmente de manga y me dijo que estaba muy bien. Y a mí me llamó la atención por eso, porque dije, joder, una persona que lee mucho manga, que ha leído poco cómic americano y europeo y mucho le ha gustado este cómic. Voy a darle un tiento a ver qué tal. Y la verdad es que me ha parecido una obra muy recomendable y perfecta para salir de la zona de confort si solo leéis cómic japonés y coreano. Que vale que dentro del cómic japonés hay mucha variedad, pero ya digo que cerrarse es una tontería porque si no te estás perdiendo obras como Días de Arena, una obra a cargo de la autora neerlandesa Aimee de Jong. Bueno, Días de Arena a mí me ha parecido, vamos, una auténtica obra de arte, un tomo único, al igual que el que os he enseñado antes de los apartamentos dorados. De verdad, si solo leéis cómic japonés, si solo leéis manga y os apetece leer algo así adulto, interesante, que os haga aprender y que al mismo tiempo se apoye bastante en las emociones humanas, dadle una oportunidad a este tomo. Os lo leéis en una sola tarde, en 2 horas o así. Os lo leéis, es una lectura, vamos, que no dura mucho este tomo. Y eso que yo soy de leer poco a poco, me paro. Yo leo muy despacito, yo me gusta pues leer las obras poco a poco, degustando cada viñeta, imaginándome ahí los sonidos que hay en algunas viñetas en las que se nos muestra un paisaje, etcétera. O sea, a mí, ya digo, para mí debe ser por la influencia del cine, pero para mí los cómics han de degustarse poco a poco y sobre todo si tenemos en cuenta que son cómics con muy buen hacer como Días de Arena. Vale, Días de Arena, bueno, ya la reseñé aquí en el canal, le hice un vídeo cortito. Es un cómic europeo, pero al igual que Gun Smith Cats, que es un cómic japonés ambientado en Estados Unidos de manera magistral, pues aquí pasa lo mismo. Tenemos un cómic europeo hecho en Países Bajos, pero ambientado en Estados Unidos, concretamente en la época de la Gran Depresión, en 1937. Y tenemos como protagonista a este chico llamado John Clark, que es un fotógrafo, un fotoperiodista, que bueno, es fichado es contratado en esa época de crisis económica brutal que estaba asolando todo Estados Unidos por la Farm Security Administration. Yo no sabía que era eso, pero es que ya digo, con este cómic aprendes mucho. Y bueno, vi que era un organismo gubernamental creado para ayudar al sector agrario durante la Gran Depresión. Sí, lo acabo de leer. Así lo digo perfecto. Y bueno, este chico pues es enviado a la zona de Estados Unidos afectada por el Dust Bowl o tormenta de arena. Una zona que comprende los estados de Oklahoma, Kansas y Texas, que es donde, vamos, las tormentas de arena están arrasando con los cultivos,
con los pastos, con todas las cosechas, y están sepultando literalmente a los pueblos bajo toneladas de esto, de arena y polvo. Un escenario apocalíptico, vaya. Y bueno, al protagonista, este periodista llamado John, le mandan a Oklahoma, ese estado con forma de sartén, y allí pues se topa con una realidad desoladora. Gente que, bueno, está resistiendo sequías, no tienen no pueden ni beber agua, pobreza hasta niveles extremos porque no pueden sembrar nada por culpa de las tormentas de arena. Y en definitiva, contempla a gente que está en una situación mucho peor que la de la gente que lo está pasando mal en Nueva York por culpa de la Gran Depresión, de la crisis económica de aquella. Y claro, lo que más me ha gustado de este cómic no es solo cómo esta autora se ha documentado a las mil maravillas, a la hora de esto, de ofrecernos una historia cuya acción dramática está ambientada en ese periodo, en esa época, en ese lugar. Lo que más me ha gustado de esta obra, aparte de la ambientación, es cómo al final lo que en un principio parecía que iba a ser una historia sobre un fotógrafo se convierte en una historia sobre la dignidad humana, sobre cómo este protagonista se redescubre a sí mismo observando esa terrible realidad a través del objetivo de su cámara, cómo esas personas eh, siguen adelante, pugnan por subsistir, por no dejarse aplastar por esas tormentas de arena que les están consumiendo el alma, tal cual. Y es una obra muy interesante, con unas ilustraciones que a mí me han encantado. No solo lo digo por los paisajes, por lo bien hecho que está el world building, lo digo también por el diseño de personajes. O sea, la autora tiene un diseño de personajes que me resulta bastante agradable a la vista, con rostros muy expresivos. Los personajes, pues al igual que en otras obras que he comentado en este mismo programa, como en All Boy, digamos que dicen más con sus movimientos y con sus expresiones faciales que con sus palabras. Y una obra que tiene momentos muy duros, muy, muy, muy duros, pero momentos que al final pues sucedieron en la realidad. Fue una época muy dura, la Gran Depresión, y de hecho, si os gustan películas clásicas como por ejemplo Las uvas de la ira de John Ford, este cómic os va a encantar, porque de hecho es muy, muy, muy parecido a dicho clásico del cine, a Las uvas de la ira de John Ford, tal cual. De hecho, Las uvas de la ira pues estaba protagonizada por una familia que también pues se iba de esto, de donde vivían por esto, por motivos socioeconómicos y también por culpa del clima. El Dust Bowl fue algo que, vamos, si la Gran Depresión arrasó con Estados Unidos a nivel económico, las tormentas de arena que se produjeron por aquel entonces parecían una especie de castigo divino a todas aquellas personas que, bueno, pues alteraron esos terrenos. Una obra maestra, tal cual, una obra maestra del noveno arte. Y ya digo, espero que no haya... Yo es que espero que... Es que cuando empiezo a hablar de cómic occidental, mucha gente deja de ver el vídeo. Yo espero que hayáis aguantado hasta aquí, teniéndome de fondo y tal, que no lo hayáis quitado, y le deis una oportunidad a este cómic. O sea, si sois personas que no habéis leído nunca cómic europeo, esta es una puerta de entrada buenísima. A mí me la recomendó un chico que, buen pixero ya digo, que es lector principalmente de manga, y me llamó la atención porque dije, joder, si le ha gustado tanto, que la metió entre sus mejores lecturas del pasado año 2025, tiene que tener algo especial. Y claro, yo leí la trama y tal, digo, es que yo a estas alturas de la vida también os digo, me encantan las obras, los cómics, que me enseñan algo. En este caso, pues cómo era la vida en el campo en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Series como Gunsmith Cats, que aprendes mucho sobre armas y automóviles. A mí, a estas alturas de la vida, ya digo, si un manga me hace aprender sobre algo, bienvenido sea. Y un manga o un cómic como este Días de Arena de la neerlandesa Aimee de Jong. La verdad es que es una autora que ya tengo en el punto de mira, porque esta obra me ha gustado mucho, y dentro de unos meses van a sacar una aquí en España,
otra obra suya llamada Taxi, creo que se titula, que me la pillaré también de cabeza, para adentro. De esta autora ya digo, a seguir. Y nada, ya pues vamos a pasar ya al americano, con cosas más mainstream. Aquí ya muchos ya quitan el vídeo, lo sé. Y antes de eso, ya tardaba en salir, ¿eh? Voy a pegarle un trago a mi botellita. Ya tardaba en salir, ¿eh? Tenía que haber salido antes. Pero bueno, es que no quería que os fuerais antes de pasar a esto, al cómic coreano y al europeo. Si hay gente que ya ha quitado el vídeo en este punto, pues bueno, se les perdona porque al final voy a recomendar cosas así de Marvel que no necesitan presentación, vamos, ya son archiconocidas, porque a fin de cuentas los personajes de Marvel los conoce, vamos, todo Cristo. Y bueno, voy a recomendar un tocho, este tocho que veis aquí, ojo, fijaos, el castigador Max, fijaos que lo tengo en una funda protectora, tal cual, ha cogido. El tamaño de esta funda era... no me acuerdo. No me acuerdo, pero si me acuerdo os lo digo. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Yo pensaba que no existían bolsas para este tipo de formato, pero ya lo veis, ¿Habéis visto? Ha cogido perfectamente. Vale, aquí tenemos la etapa completa del Castigador Max bajo los guiones de Jason Aaron y dibujos de ilustraciones de Steve Dillon. Vale. Antes de esto, de dar mi opinión, un poco de contexto. Para herejes, para despistados. El Punisher, bueno, es un personaje que fue creado en Spider-Man, luego tuvo su propia serie a finales de los 80, tuvo más de una serie, hubo una que estuvo bastante bien con ilustraciones de Jim Lee, pero luego a finales de los 90 llegó Garth Ennis y bajo el sello de Marvel Knights inició una nueva etapa dibujada por Steve Dillon, el dibujante de esta etapa, que se caracterizaba por su humor. Marvel Knights Punisher. El primer tomo, el primer arco titulado Bienvenido a Casa Frank es un auténtico cachondeo. Y esa etapa, bueno, es que se caracterizaba principalmente por el humor negro, tal cual. Pero luego Marvel creó un nuevo sello editorial llamado Max, que iba dirigido a un lector adulto. Y eran historias muy oscuras, muy truculentas, las que se englobaban dentro de ese sello editorial. Y claro, Garth Ennis, pues lo que hizo dentro de la línea Max fue crear una nueva versión del Punisher ambientada en un universo que no era el universo Marvel tradicional. De hecho, en ese nuevo universo, ese Punisher, el único personaje de Marvel con el que interactuaba era Nick Furia. Ya está. El resto de personajes eran totalmente nuevos. Y no había superhéroes, ni supervillanos, ni nada. O sea, teníamos ahí a un nuevo Punisher de cero, creado por Garth Ennis, en un nuevo universo donde él era aquí el único justiciero. Y bueno, pues fue, en pocas palabras, la mejor etapa jamás creada del Punisher, pese a no ser el Punisher del universo Marvel tradicional. El Punisher de Garth Ennis, el Punisher Max de Garth Ennis, mejor dicho, no confundir con el de Marvel Knights, que también mola mucho, pero por el humor negro, por un tema bastante diferente, es la mejor versión del Punisher que se ha hecho. ¿Qué pasó? Que Garth Ennis, bueno, pues se fue de la colección y luego, después de unos cuantos arcos guionizados por otro guionista cuyo nombre ni me acuerdo, llegó Jason Aaron para darle final a ese Punisher creado por Garth Ennis. Y bueno, pues aquí tenemos en este tomo ese final que, lo dicho, no hace falta que os leáis la etapa de Garth Ennis, porque aquí, vamos, nos explica todo. Se nos explica el origen del personaje, que es un origen que todos conocemos, cómo a Frank Castle le mataron a la familia delante de sus ojos porque tuvo la mala suerte de ver un ajuste de cuentas. Y bueno, este es un tomo que conecta bastante, no tanto con el gran grueso de la etapa del Punisher de Garth Ennis, sino con el origen que nos relató Garth Ennis del personaje en la línea Max, con ese arco ambientado ahí en Vietnam, donde parecía que el Punisher nacía.
Y es una etapa muy interesante porque en esta etapa se nos introducen a personajes que, bueno, pues ya conocíamos del universo Marvel tradicional, como por ejemplo Kingpin y también Bullseye y Elektra, o sea, personajes muy de Daredevil. Y aquí pues se nos presentan a estos tres personajes como los enemigos finales del Punisher, tal cual. Tenemos a un Kingpin que va ascendiendo en el mundo del crimen, a un Bullseye totalmente pasado de rosca, un Bullseye buenísimo, o sea, yo es de lo que mejor recuerdo, la verdad. Y luego una Elektra que a mí se me antojó un poco metida con calzador dentro de la trama, pero bueno, no está mal. A mí este final de personaje, o sea, donde termina todo, me ha parecido una auténtica maravilla a nivel guionístico, pero lo que no me ha gustado es el dibujo de Steve Dillon, porque digamos que el dibujo de Steve Dillon es un dibujo que le pega más a series como El Predicador de Garth Ennis o el Punisher de Marvel Knights. Porque digamos que a este ilustrador yo no me lo puedo tomar muy en serio, porque tiene un dibujo que encaja mucho con el tono de comedia negra, con esos rostros que te dibuja así un poco caricaturescos, demasiado expresivos para una historia tan seria y oscura como la que nos relata Jason Aaron. Y es lo que me ha chirriado de esta etapa, el dibujo. Si el dibujante hubiera sido otro, si el dibujante hubiera sido, no sé, alguien como por ejemplo el que acompañó a Ed Brubaker en los guiones de Capitán América, Steve Epting creo que se llamaba, bueno, hubiera sido un final, un broche de oro brutal, pero que aún así, ya digo, está muy bien porque el guión de Jason Aaron es el guión de Jason Aaron. Además me gusta mucho porque es un guión, una historia que te hace reflexionar sobre cuándo murió realmente Frank Castle. O sea, al final terminas de leerte esta etapa y te das cuenta que Frank Castle había muerto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y desde cuándo existe el Punisher? Es muy buena etapa que te habla pues un poco sobre este tema muy recurrente en muchas películas, como por ejemplo Rambo o Taxi Driver, de cómo pues la guerra de Vietnam cambió a muchas personas hasta el punto de volver de dicho conflicto bélico siendo personas totalmente distintas. Lo dicho, el Castigador Max es una etapa muy buena, es un buen final del personaje, porque aquí termina todo. De hecho, este personaje, este Punisher alternativo terminó aquí. Y lo dicho, no hace falta que os leáis la etapa de Garth Ennis, aunque bien, si os leéis el tomo de Punisher Origen, que ahora lo va a sacar Panini dentro de la línea Marvel Must Have, pues ayuda a darle trasfondo, porque nos habla, retoma un poco esa trama argumental de Frank Castle en Vietnam, pero que aún así no es imprescindible, ¿eh? De todos modos, lo dicho, de lo mejor que se ha hecho del Punisher, al final lo metería en un tercer puesto, en un top personal. En primer lugar metería el Punisher Max de Garth Ennis, en segundo lugar el Marvel Knights Punisher de Garth Ennis también y Steve Dillon, y en tercer lugar, bueno, pues también con Steve Dillon a los lápices, esta etapa de Jason Aaron. Ya digo, una etapa bastante interesante, la verdad. Contiene todos estos números, en varios, son unos 3 o 4 arcos, y se lee en poquito tiempo, la verdad. En 2 o 3 días yo ya me la había ventilado. Pues eso, Castigador Max. Y ahora, para terminar, bueno, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? O sea, ya estamos cerca de la hora y media de vídeo, pero ya sabéis lo que toca, ¿no? O sea, una vez más, bueno, pues estoy aquí recomendando, hablando de un nuevo tocho de nuestro amigo el lanzarredes, el asombroso Spider-Man. Bueno, me he movido así de una forma un poco repentina porque los tomos que tenía delante se han desplomado, pero bueno, no se han caído al suelo, menos mal. Bueno, aquí tenemos el cuarto Marvel Héroes. Tenemos aquí a Kraven en la contraportada, Kraven el cazador. Marvel Héroes, el asombroso... Es que estoy mirando estos tomos que tengo aquí delante mía, que se están desplomando, y me está dando muy mal rollo el asunto. Pero bueno, esperemos que no se caigan al suelo, quiero decir. Vale, este cuarto Marvel Héroes del asombroso Spider-Man está considerado por muchos como el mejor
el mejor de todos. Y es que, bueno, aquí tenemos una de las mejores, bueno, una de las... para mí no, pero para muchos es considerada como una de las mejores historias de Spider-Man, que es La última cacería de Kraven. Por eso aparece este personaje ahí en la contraportada. Una historia que en un principio iba a ser para Batman, tal cual, pero al final, bueno, pues el guionista J.M. de Mateis, en compañía del dibujante Mike Zeck, pues bueno, terminaron llevando esa propuesta inicialmente que iba a ser, ya digo, para Batman, a esto, a Spider-Man. Y por eso es una historia súper oscura, muy psicológica. Y claro, a mí por eso me chirría un poco. Tuve una época de adolescente que me encantaba esta historia, me encantaba. Era una historia que me terminé memorizando de tantas veces que la releí, porque yo la tenía en un tomo, en ese tomo de cubierta negra, de esa línea de forum que se llama Obras Maestras Marvel, ¿sabéis, no? Y bueno, me lo leí una y otra y otra y otra vez, bueno, me la memoricé tal cual. Y me flipaba, me encantaba, pero claro, ahora me le da una vuelta y me ha parecido demasiado oscura para ser de Spider-Man. No pega casi nada con la esencia del personaje. eh, y tampoco me parece para tanto. De hecho, después de haber leído cosas como El Boy, el hecho de que Spider-Man haya estado ahí enterrado durante una semana me parece una minucia en comparación a lo que le hacen al prota del Boy, que se tira 10 años encerrado en una habitación. Eh, no sé, tiene muchas cosas que me parecen absurdas. Ahora bien, la ambientación y la atmósfera me encantan. Pero luego tiene cosas así, o sea, si bien tiene cosas que me encantan, como por ejemplo ese alimaña, el dibujo de Mike Zeck, etcétera, luego tiene otras cosas que se me antojan como absurdas, como pues lo que acabo de decir. Spider-Man enterrado una semana y se lo toma increíblemente mal, es como, chico, que es una semana, que tampoco es para tanto. O luego, por ejemplo, Kraven comiéndose arañas, eso me parece ridículo, la verdad, me parece de psicópata. No me lo puedo tomar en serio. Y es una historia que está considerada como la de las mejores de Spider-Man. En su momento a mí me encantaba, pero ahora a mí en esta relectura pues no me ha parecido para tanto. Y luego, después de esta historia, en este tomo, tenemos unas historias que a mí me parecen de lo peor que se ha hecho de Spider-Man. Unas que están guionizadas por esto, creo que por Ann Nocenti, en las cuales vemos a Peter Parker que es ingresado en un manicomio. Esas historias yo no las había leído nunca porque en su momento nos incluyeron en el segundo coleccionable semanal de Spider-Man, que comenzaba con los números de Spider-Man incluidos en este tomo. Estas son historias ya de finales de los 80, del 88. Y luego tenemos en este tomo una de las peores historias de Spider-Man, que es la del Iron Man del año 2020. Horrible historia, malísima a todos los niveles. Fatal, una historia que, vamos, a mí me provocó somnolencia. Y para que a mí me entre sueño leyendo un cómic, ha de ser malo con avaricia. Sin embargo, luego tenemos el inicio de lo que es la etapa de Todd McFarlane, después de dos números ahí en los cuales el Doctor Octopus pierde el miedo a Spider-Man, dibujados por Alex Saviuk. Tenemos ya el inicio de la etapa de Todd McFarlane como ilustrador del Trepamuros. Y bueno, Todd McFarlane pues fue un antes y un después. O sea, fue un artista revolucionario. Junto con Steve Ditko y John Romita, está considerado como el tercer dibujante más revolucionario del personaje, que sentó cátedra, que influenció a posteriores ilustradores que se ocuparon de Spider-Man. Eh, Muchos le atribuyen a él este diseño de la telaraña, que es la telaraña que parece que está disparando espaguetis, pero él dijo que no, que él, Thomas Fernández dijo que se basó en una ilustración que había visto de un artista ahí a principios de los 80, no me acuerdo el nombre, te lo explican todo en un artículo incluido al principio del tomo. Artículos, ya digo, que no están de más, de hecho son muy útiles para comprender el contexto en el que estas historias fueron creadas. Y bueno, tenemos aquí pues lo dicho, el inicio de la etapa de Tom McFarlane y con ello pues la primera aparición de uno de los personajes más icónicos del universo Spider-Man, Veneno o Venom para los colegas, o mejor dicho, para los estadounidenses y para los latinoamericanos. Venom es un personaje que, bueno, que traía ahí de vuelta el traje negro de Spider-Man, ese simbionte alienígena que parecía que había pasado a mejor vida en los primeros números de Web of Spider-Man, de la telaraña de Spider-Man. Y bueno, tiene un diseño increíble, o sea, fue, vamos, un personaje, un villano que hacía tiempo que no se creaba, un villano tan carismático dentro de las páginas de Spider-Man. Bueno, tampoco hace mucho, el anterior fue el Duende.
pero vamos, así de original y con esa presencia, con ese aura, vamos, de los mejores villanos que ha tenido Spider-Man, Venom. Y luego pues tenemos ya, lo dicho, los números posteriores al Amazing Spider-Man 300, que destacan por eso, por el arte de Todd McFarlane, como número tras número este ilustrador empieza a jugar con las viñetas, cómo cambia la narrativa a la que nos tenían acostumbrados pues los ilustradores anteriores de la serie. Y es que al final Todd McFarlane pues fue junto con otros artistas como Jim Lee, Eric Larsen, etcétera, pues un autor que revolucionó el cómic americano. Si bien el manga ya tenía una narrativa muy actual, por así decirlo, desde los años 50 con Osamu Tezuka o con series como Georgie de Yumiko Igarashi de los 80, el cómic americano tardó mucho tiempo en dejar esa narrativa tan tosca que le caracterizaba, llena de textos, en la que el movimiento era muy tosco todo, parecía que los personajes era todo muy estático. Pero Tom McFarlane cambió eso. Tom McFarlane, ya digo, otros artistas como los que he mencionado. Fue, ya digo, la revolución. Fue ahí a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90 cuando el cómic americano cambió su narrativa por completo. Aunque bueno, ya pues antes habíamos tenido a autores como Frank Miller, a guionistas como Alan Moore, que siempre se rodeaba de dibujantes a los que les sacaba todo el partido para narrar sus historias, pero vamos, que la gran revolución se produjo a principios de los 90. El cómic americano, a diferencia del manga, pues tuvo su revolución bastante tarde. El manga la tuvo en los años 40-50 con Osamu Tezuka, que creó el manga moderno, tal y como lo conocemos, y también con Yoshihiro Tatsumi, que creó el Gekiga o manga para adultos. Y luego el europeo, pues fue en los años 70, con artistas como Moebius. Pero el cómic americano, hasta los años 90 no tuvo esa revolución, no dejó atrás su etapa clásica hasta esa década, llegó bastante tarde. Y eso que el cómic americano fue el que sentó las bases del cómic a nivel universal, pero bueno, al final las revoluciones se produjeron antes en otros países. Pues eso, una etapa muy interesante, la de McFarlane, para mí es de las mejores. Mucha gente empezó a leer Spider-Man por esta etapa y para mucha gente el Spider-Man de McFarlane es pues el punto de partida. Este tomo, pues lo dicho, mucha gente lo considera el mejor de la colección, pero yo lo considero normalito, porque por un lado sí tenemos los primeros números de McFarlane que son buenísimos, pero por otro lado tenemos la última cacería de Kraven, que sí, que a mucha gente le encanta, a mí no tanto, pero luego hay arcos como el de Peter Parker en el manicomio o ese anual del Iron Man 2020 que son malos. Sobre todo el de Iron Man 2020. Es como todo lo contrario a la última cacería de Kraven y que te lo metan después es un poco en plan, vale, sí, porque tenían que meterlo en alguna parte, pero no sé, si se hubiera quedado fuera de la colección, yo no lo hubiera echado de menos precisamente. Así que nada, bueno, pues ya en el próximo Joyas Manga y Comics, pues ya sabéis, lo cerraré también comentando el siguiente Marvel Héroes de Spider-Man, que lo tengo aquí delante, pero no lo cojo porque me da miedo a que se caiga todo, que se me ha desplomado todo y por suerte no se ha caído al suelo en los cómics que tengo aquí delante. Así que nada, gente, bueno, lo voy a dejar aquí donde lo tenía. No sea que se produzca aquí un terremoto comiquero. Y nada, bueno, pues al final se ha quedado un programa de 1 hora y media. Yo ya digo, siempre estos programas los inicio pensando que van a durar media hora, pero al final, bueno, la cosa se me va de las manos y terminan durando pues más de 1 hora. 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, tal, bueno, pues en mi línea. Así que nada, gente, bueno, pues ya lo dicho, espero que este programa pues os haya gustado, os haya gustado tenerme ahí de fondo, vamos, que hayáis disfrutado de mi compañía. La verdad es que este tipo de contenido, ya digo, yo lo valoro mucho porque yo en el trabajo soy de ponerme podcast y tal, pero claro, los podcasts de manga y de cómics brillan por su ausencia. Hay algunos que sí, que suben programas de forma regular, pero no me gustan. Y claro, el contenido, pues al final, el contenido que me interesa lo consumo en una sola tarde y luego ya tengo que consumir podcasts de otras temáticas que no tienen nada que ver con el cómic, porque al final pues tengo que tener algo de fondo, no sé, para entretenerme y tal. Y la verdad es que este tipo de vídeos yo espero que os gusten y
y que lo agradezcáis. Vamos, el hecho de que me tengáis aquí de fondo mientras hacéis vuestros quehaceres diarios o mientras estáis ahí en el trabajo haciendo tareas que no requieran mucha concentración. Y nada, ya pues eso, nos vamos a ver en próximos vídeos del canal, en próximos vídeos cortos. También estad atentos a mi Instagram y a la pestaña comunidad de YouTube si no tenéis Instagram, porque es ahí donde voy a publicar en formato escrito pequeñas reseñas de lo que voy leyendo. Y al final pues esta sección pues es un poco hablar de lo que he leído, pero de forma extensa, o sea, sin dejándome llevar. No ahondando tanto en la obra como hago en el podcast con Mr. Pines, pero vamos, que sí, más que en los cortos, porque en los cortos al final tengo un límite de 3 minutos y muchas veces eso me fastidia. Así que nada, gente, bueno, pues me despido ya de vosotros y nos vemos, pues eso, en próximos vídeos del canal. Tengo pensado, lo dicho, hacer un nuevo programa de mangas para adultos, porque el primero ha tenido muy buena acogida y también tengo pensado, posiblemente antes de una segunda parte de ese programa, hacer un vídeo de un nuevo top de mangas con mejor arte. Es algo que tengo en mente, así que veremos si lo hago pronto. Venga, me despido ya de vosotros, así que nada, venga. Un saludo, cuidado mucho y que os vaya muy bien.